Mm, Muy buenas tardes, les saluda Edgardo Lacera, esta es Pausa Refrescante. Yo le invito a que tome un tiempo para usted, que se relaje, que disfrute de este tiempo, que no tiene otra cosa, otro propósito, un propósito distinto, que el que usted se conecte con usted mismo y que la palabra de Dios sea la guía para que usted emprenda una semana en victoria. Voy a comenzar este tiempo de pausa refrescante con la pregunta que muchas personas me hacen. Gracias por todos los que han escrito. Aprecio mucho sus comentarios también. Puede escribir ahí en el chat directamente. De pronto no los alcance a leer porque no tengo esa capacidad para estar leyendo y al mismo tiempo pudiéndole hablar del tema. Pero sí le podré contestar luego, posteriormente le podré contestar. Pues bien, la pregunta que muchas personas hacen es con respecto a la oración. No puedo conectarme con Dios. ¿Cómo tengo que orar? Otros dicen, yo oro a mi manera. Son conversaciones que he tenido esta semana con algunas personas. Esa misma pregunta la hicieron los discípulos en el tiempo de Jesús. Muchos de ellos, a pesar de que ya eran discípulos de Juan el Bautista, se acercaron a Jesús y le hicieron la pregunta, ¿cómo oramos? Y Jesús le habla de el muy reconocido Padre Nuestro, que no es el nombre realmente, es la oración modelo, el Padre Nuestro, así le llamamos popularmente el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro es una oración o una oración de temas. Y muchos teólogos coinciden que son 7 temas. Bien, uno de los temas, y quiero hacer alusión a ese tema a propósito, uno de los temas es, venga tu reino. Venga tu reino tiene que ver con la cultura de Dios, la cultura del cielo en la tierra, que fue lo que Jesús vino a mostrarnos. El liderazgo de Jesús se basó principalmente en mostrarnos una forma de vida distinta, una cultura distinta a la que el hombre venía practicando. Es decir, una cultura vivida desde la perspectiva de Dios. Por eso Jesús dice, todos los evangelios predicó la palabra del reino. No habla exactamente de ninguna religión distinta a la palabra del reino. Entonces, dice el modelo de oración que cuando nosotros decimos, venga tu reino, nos está diciendo a nosotros, qué bueno que tu cultura o que tu forma de vida se estableciera en nuestra tierra. Qué bueno que tu estilo de vida se estableciera en cada uno de nosotros. Eso es la palabra del reino. Y lo otro que sigue el tema es hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, que lo que se vive en el cielo se vive en la tierra. Qué bueno sería, ¿verdad? Yo no me imagino el cielo con pandemia. No creo que exista la pandemia. Como bien lo dice Juan Luis Guerra en su canción, en el cielo no hay hospital. En el cielo la vida es distinta. En la eternidad la cultura es distinta. Entonces qué bueno que la voluntad de Dios se haga en el cielo como en la tierra. Pero qué mejor aún que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Porque incluso dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora mi pregunta, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué no buscar la voluntad de Dios? ¿Por qué no pedirle a Dios que se haga su voluntad en nosotros? ¿Por qué no pedirle a Dios hoy, en un tiempo de reflexión, decirle, Dios, yo quisiera que tu voluntad perfecta se haga en mi vida? Probablemente hasta ahora yo he hecho solo mi voluntad. ¿Cómo quisiera que tu voluntad perfecta se hiciera en mí? Que tu voluntad perfecta a manera de intercesión se hiciera en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, porque si tú eres Dios presente, omnisciente, si eres Dios todopoderoso, qué bueno sería que tu voluntad se lleve a cabo en nosotros. ¿Cierto que sí? Y en razón de eso, traigo un tema para compartirle, para reflexionar, que tiene que ver con cómo sabemos si conocemos a Dios. Y esa frase, ¿cómo sabemos si conocemos a Dios?, que está en interrogación, aparece en el libro de Primera de Juan capítulo 2, con una pregunta. El libro de Juan, Primera de Juan capítulo 2 comienza con una pregunta que dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es una excelente pregunta. Y luego responde, si obedecemos sus mandamientos. Pero ojo, siempre cuando se nos habla de mandamientos nos remitimos al decálogo, a los 10 mandamientos de Moisés. Siempre nos trasladamos allá, obedecer los mandamientos. Como dijo el joven rico, yo sigo los mandamientos. Pero primordialmente y contextualmente, usted lo va a ver en 1 de Juan capítulo 2,
contextualmente tiene que ver con preceptos, tiene que ver con principios, tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con carácter. Los mandamientos de Dios son eso, el carácter de Dios en la vida del hombre. Y sigue diciendo este pasaje en 1 de Juan capítulo 2 versículos 13 en adelante, sigue diciendo, el que afirma, en el versículo 4 lo dice, el que afirma, lo conozco, yo conozco a Dios, el que lo afirma, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Y luego dice el versículo 5, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra, el que sigue su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Y dice 2 puntos. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Habla de Dios. ¿Cómo vivió Dios? Sencillo. Dios vivió su vida a través de Jesucristo. La estancia terrenal de Jesús. El liderazgo que Jesús agenció en esta tierra. Los 3 años de influencia de Jesús muestran el modelo de liderazgo de Dios por excelencia. El modelo de servicio, que es el que hemos venido compartiendo en este tiempo de pausa refrescante. Entonces, la reflexión de hoy tiene que ver con 2 preguntas puntuales acerca del liderazgo en nuestras vidas. Cuando hablo de liderazgo en nuestras vidas, no estoy hablando de el jefe suyo, el administrador, el supervisor. Estamos hablando esencialmente del liderazgo en su propia vida, del liderazgo en su familia, del liderazgo en la posición que quiera que sea, tenga como jefe, supervisor, empleado, yo qué sé. Todos tenemos la oportunidad de ejercer un liderazgo, comenzando por nosotros mismos, lo que modernamente se llama el autoliderazgo. En la Biblia no se habla de autoliderazgo, pero habla esencialmente de que el liderazgo verdadero parte de nuestro interior hacia afuera. Y lo que Jesús hizo fue exactamente eso. Con su ejemplo de vida y sus palabras mostró un liderazgo y por eso logró la confianza de seguidores que hasta la muerte estuvieron con él y que hasta hoy se proyecta esa influencia. Entonces, las 2 preguntas puntuales son, la primera, ¿cómo maneja usted las reacciones de los demás en su liderazgo? Cualquiera que sea su liderazgo en la familia, cualquiera sea su liderazgo en el sitio de trabajo, ¿cómo maneja usted las reacciones de los demás? Y la segunda pregunta, ¿cómo prevé usted la posibilidad o las posibilidades de que alguien lo sustituya? ¿Cómo prevé usted esto? Ahora, a la primera pregunta, vamos a ahondar en la respuesta de la primera pregunta para proponernos una reflexión acerca de esto. ¿Cómo maneja usted las reacciones de los demás? Cuando somos líderes que nos servimos a nosotros mismos, y usted va a poder saberlo a través de esta reflexión, cuando somos líderes que nos servimos a nosotros mismos, simplemente nuestra energía y nuestro tiempo le invertimos promoviendo las cosas en las cuales hemos invertido nuestra imagen, promoviendo las cosas en las cuales hemos invertido nuestra reputación, promoviendo las cosas en las cuales hemos invertido nuestro desempeño, nuestras competencias, nuestra posición, nuestros logros personales. De eso se ocupa un líder que se sirve a sí mismo. Se ocupa esencialmente de la promoción a sí mismo ante lo que considera una amenaza a su posición. Reacciona obviamente defensivamente e incluso con temor. Reaccionamos con temor cuando alguien nos confronta nuestro liderazgo y entonces reaccionamos a la defensiva porque estamos defendiendo una posición. El líder que se sirve a sí mismo basa su aceptación en la posición que tiene. Eso sucede con alguien así. El temor más grande de los líderes que se sirven a sí mismos, de la persona que no tiene un liderazgo de servicio, contrario a lo que Jesús propone, a lo que hemos estado compartiendo en este tiempo de pausa refrescante, es que tienen el temor de perder su posición, tienen intereses en su posición y de ahí depende su valor personal, de salvar su posición.
no tienen otra opción sino defenderse. Ocupan e invierten su energía en preservar su posición. Mientras que los líderes como Jesús, el modelo de Jesús, el que hemos compartido y venimos compartiendo todos estos domingos en Pausa Refrescante, creen firmemente que su posición es prestada. Creen que su posición es prestada. ¿Por qué? Porque su influencia es en razón de aquellos a quienes les sirve. Una persona del liderazgo de Jesús y el modelo que Jesús nos mostró, el modelo del reino, es una persona que sencilla y llanamente sabe que su posición es prestada. El líder de servicio, el líder siervo, es más susceptible a ver las reacciones como un regalo en vez de una amenaza. Para ser honestos, nadie acepta una crítica en primera instancia con, oh, muchas gracias por eso. A veces nos confrontan de no muy buena forma. Pero luego cuando meditamos, cuando reflexionamos en la crítica que nos hicieron, entonces nosotros lo evaluamos desde la perspectiva del lenguaje del reino. La perspectiva del lenguaje del reino, ¿cuál es? Esa es la siguiente. Para los que aman a Dios, todo coopera, todo ayuda para bien. Una crítica a su liderazgo lo va a llevar a la reflexión. Y sea buena, sea mala la crítica, esa reflexión lo va a llevar a madurar, a desarrollar incluso carácter. Porque Jesús también fue criticado. Alguien decía, si hablaron mal de Jesús, ¿cómo no hablarán de nosotros? De manera que las críticas que recibimos cuando vivimos un liderazgo desde la perspectiva de Jesús son bien tomadas. Insisto, en primera instancia a nadie le gusta que lo critiquen. Nuestra naturaleza humana no acepta, no quiere la crítica. Pero luego que pensamos y pasamos esa crítica por el sedazo de las palabras del reino, entendemos que todas esas cosas van a ayudar para que nuestra vida se desarrolle mejor. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recuerda lo que dijimos inicialmente. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No será agradable al principio cuando recibimos la crítica, pero luego lo será. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo a la perspectiva del liderazgo de Jesús. Una perspectiva que no se basa en salvar mi posición, que no se basa en salvar los intereses que tengo, sino en servirle a los demás. Ahí está nuestra aceptación. Ahora, a la segunda pregunta, que es una pregunta que muchas personas me han estado haciendo. Cuando uno ya está en los 50, de 50 hacia arriba, uno entiende que son menos los años que quedan por vivir que los que ya vivió. Por mucho que quiera llegar a los 100 años, ya uno está pensando qué va a pasar conmigo en adelante, qué legado voy a dejar, qué he hecho hasta hoy. Y a propósito, he tenido conversaciones con algunos amigos y cercanos que me han estado haciendo preguntas. Hace poco una persona me decía, he trabajado tan duro y he hecho buenas cosas, pero no he podido terminar, no voy a terminar lo que me propuse hacer cuando me tracé un plan, una visión. Yo le dije, ¿tu visión termina con tu muerte? ¿Tu plan de acción termina cuando tú te mueras? ¿Qué va a quedar? ¿Cuál es tu legado? Le hice estas preguntas a esta persona y estuvimos reflexionando acerca de llevar a cabo un plan de vida, trazar un plan y dejar un legado, lo cual es lo principal. Entonces, a la pregunta, ¿cómo prevé la posibilidad de que alguien lo sustituya? Yo le hago otra pregunta. Una pregunta que aparece en el capítulo de la ley del legado del libro de John Maxwell, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. La pregunta que allí se hace es, ¿qué es lo que usted desea que se diga de usted en su funeral? ¡Wow! ¿Ha pensado en esto? Que usted esté en su funeral y que esté escuchando lo que dicen de usted. Usualmente, como dicen popularmente, de los muertos se habla muy bien. Él era muy buena persona, buen padre, buen hijo, buen esposo. Pero, ¿qué le gustaría que se diga de usted con respecto a su legado, con respecto a la influencia que usted ejerció en la mente y el corazón
de sus sucesores, de las personas que usted preparó o no preparó. Sería una pregunta interesante. A propósito, la ley del legado dice: el valor duradero de un líder se mide por la sucesión. Mire qué interesante. El valor duradero de un líder se mide por la sucesión. Y es algo que debemos considerar. Nuestra habilidad no se mide, como líderes no se mide por los edificios que construimos, ni por las instituciones que fundamos, ni por cómo eficientemente trabajó el equipo con el que estuvimos, sino que seremos juzgados por la forma en que invertimos en las personas que siguen después de nosotros. Repito, el valor de nuestro liderazgo, el valor de nuestra sucesión se mide por la forma en que invirtamos en las personas que siguen después de nosotros. Ahora, tengo otra pregunta para usted para reflexión. La pregunta es: ¿qué le gustaría escuchar de Dios cuando se presente delante de Él? ¿Qué le gustaría escuchar? A mí particularmente me gustaría escuchar: bien, buen siervo fiel. Recuerda ese pasaje, si no lo recuerda, está en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien, buen siervo fiel. Creo que a todos nos gustaría escuchar estas palabras. Creo que todos queremos ser juzgados delante de Dios por los esfuerzos que realizamos al influir en el mundo que nos rodea. ¿Qué está haciendo con los talentos que le fueron dados? Si ya los reconoció, ¿qué está haciendo con esos talentos? ¿En quién los está invirtiendo? ¿Cuál es su sucesión al respecto? Importante reflexión, porque esta reflexión nos lleva a que realmente tenemos que dejar un legado. Un saludo a mi amiga de infancia, Luz Estela Gutiérrez. No puedo dejar de saludarla. La quiero mucho, es una amiga de infancia. Compartimos muchas experiencias, lo mismo que a Gretel Gebauer en Alemania, que también nos está viendo. Entonces, qué importante la sucesión. La influencia que estamos agenciando en la mente y el corazón de aquellos que nos siguen. Nuestra vida no va a alcanzar para hacer todo lo que queremos lograr. Por muchas buenas intenciones que tengamos, nuestra vida no va a alcanzar. La vida es como un soplo, la vida se va rápidamente. Pero cuando nosotros tenemos un plan, un legado, e intencionalmente realizamos acciones de amor para reproducirnos en personas que nos van a reemplazar en nuestra ausencia, entonces verdaderamente estamos trabajando para un legado. Entonces, ¿qué desea escuchar usted? Nuestra herencia como líderes no está limitada a lo que logramos, no está limitada a lo que hacemos, a lo que construyamos, sino que incluye lo que dejamos en las mentes y en los corazones de las personas a las cuales ejercemos influencia. Quizá usted no haya pensado en que su liderazgo expira, quizá usted no lo haya pensado, pero si usted se da cuenta, las mismas etapas de la vida van mostrándonos que, por redundar, etapas se van quemando en el liderazgo, incluso en la familia, en el liderazgo, en la empresa que tengamos, en el emprendimiento que haya realizado. Vamos quemando etapas importantes en nuestro liderazgo y cada una de ellas expira y aparece otra etapa. Ok, es poco probable que alguien que guíe autopromoviéndose, que alguien que guíe simplemente con intereses propios y protegiéndose, esté incluyendo a Dios en la ecuación. No lo está haciendo sencillamente por una razón. Porque el tipo de liderazgo que Dios mostró a través de Jesús es un liderazgo completamente distinto. Y ya quiero compartir al respecto. Porque durante su breve estancia en la tierra, Jesús ofreció un ejemplo de pasión sacrificial. Jesús invirtió mucho más tiempo. En esos cortos 3 años, invirtió mucho más tiempo formando líderes a través de su ejemplo y a través de su modelo de vida y sus acciones
que haciendo otra cosa. Él se ocupó de hacer discípulos, por eso habló claramente acerca de hacer discípulos y nos insta a nosotros a hacer discípulos. Hace poco hablaba con un amigo que tiene una compañía, tiene socios, pero la visión que él tiene, la tiene en su mente claramente, pero no la ha podido compartir con aquellos con quienes trabajan con él. Entonces se ve frustrado porque a veces se ve cubriendo la responsabilidad de otro. Por una razón fundamental. Tenemos la tendencia a buscar gente competente en lo que nosotros queremos que desarrollen. Gente ya preparada. Jesús no buscó gente preparada. Jesús preparó gente. Usted se dará cuenta que cualquiera con un pensamiento de esta tierra hubiera dicho, bueno, si yo vengo a establecer el reino de Dios y vengo a establecer una cultura distinta a la que las religiones actuales están promoviendo, voy a buscar los fariseos, los saduceos y todos los religiosos del momento porque ellos tienen cierta preparación. Jesús buscó pescadores, gente del vulgo, gente que no tenía de ninguna manera preparación religiosa. Incluso un publicano, un hombre que cobraba impuestos como Mateo, fue llamado por Jesús a su equipo, pero para prepararlo. A veces pensamos que perdemos el tiempo preparando gente, tomándola desde el principio, pero qué bueno que cuando nosotros nos ocupamos de preparar gente, realmente estamos haciendo el trabajo de preparar discípulos para lo que quiera que usted tenga. Para el emprendimiento que usted esté realizando, para el trabajo que esté llevando a cabo, para la misión que esté llevando a cabo, qué bueno hacerlo así como Jesús lo hizo. Eso es el modelo por excelencia. Él vivió un legado en íntima comunión con los suyos, en una íntima relación con aquellos a quienes capacitó con sus palabras y con su ejemplo. Ahora, mucho antes de que cualquier modelo de liderazgo moderno propusiera un modelo de liderazgo efectivo, ya Jesús estaba llevando a cabo en su modelo de liderazgo acciones que se ocupaban de preparar personas para el futuro. Eso lo hizo. A Jesús, cuando le tocó partir, porque fueron solo 3 años, un tiempo muy breve de estancia, un tiempo muy breve de influencia, pero mire usted la influencia que ejerció. A Jesús no lo tomó por sorpresa el hecho de que ya tenía que irse. Él no preparó a última hora un plan de contingencia para decir, tenemos que hacer algo, yo me tengo que ir, como cuando tenemos que armar un viaje. ¿No le ha pasado que cuando va a armar un viaje se da cuenta que le ha podido rendir mejor el tiempo si lo hubiera invertido mejor y que a última hora está empacando todo y haciendo todo y terminando todo aquello para poder viajar tranquilo? Pruebe lo que una vez propuse. Hágase el propósito de hacer un viaje. Imagínese que va a hacer un viaje de vacaciones por una semana y que solo en 2 días debe preparar todo lo que tiene en su empresa, en su trabajo, negocio, familia, para dejarlo todo listo. Y verá cómo le rinde el tiempo. A Jesús le rindió el tiempo porque fue proactivo, porque intencionalmente preparó a sus 12 para su retiro. Y qué bien que lo hizo. Y hay algo que me llama mucho la atención, que no solo aplicó para ellos, sino que aplica para nosotros también. Jesús dijo unas palabras muy puntuales que voy a compartirle al final a propósito de la preparación, y que yo confío en que le van a servir a usted de punto de referencia para el emprendimiento que esté llevando a cabo, para cualquiera sea ese emprendimiento, probablemente la familia, probablemente la empresa que está pensando montar online o lo que quiera que haga. Pero hace esta pregunta: ¿con qué grado de eficiencia estoy preparando a otras personas para que tomen mi lugar cuando llegue el momento? Voy a repetirle la pregunta: ¿con qué grado de eficiencia estoy preparando a otras personas para que tomen mi lugar cuando llegue el momento en que yo no esté? No tiene necesariamente que morirse. Puede ser que usted piense retirarse. Otra pregunta puntual:
Considero a las personas que están en mi entorno laboral o incluso en la familia, ¿las considero una inversión para el futuro o las considero una amenaza? Porque a veces, sin pretenderlo, estamos cuidando nuestra posición, estamos celosos por nuestra posición, perdiendo el tiempo invirtiendo en lo que no debemos invertir tiempo cuidando nuestra posición, cuando debemos cuidar más bien invertir en el legado. Otra pregunta: ¿estoy dispuesto a compartir? ¿Estoy dispuesto a proveer de oportunidades para que quienes vengan después de mí aprendan y se desarrollen? ¿O me estoy guardando para mí todo aquello que tengo porque es un secreto que yo trabajé mucho tiempo por él y que la experiencia que he conseguido no la voy a compartir con otro porque a él también debe costarle? He oído mucho de eso, personas con esa actitud. Recuerde y reflexione al respecto. Un momento de reflexión sincera en la vida, como el que estamos teniendo, un momento de reflexión sincera en la vida con respecto a su legado, vale por años de decepción. Cualquiera sea su liderazgo, madre de familia, padre de familia, líder de la empresa, supervisor, yo qué sé, cualquiera sea su liderazgo, reflexiona al respecto. Jesús invirtió en esos 3 años de estancia terrenal, invirtió la mayor parte de su tiempo enseñando y preparando a sus discípulos. Y miren lo que dijo al final. Qué palabra tan bonita. Miren lo que les dijo al final. En Juan 15:15 les dice: ya no les digo más siervos, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor o su dueño. Desde ahora los llamaré amigos, porque todo lo que el Padre me ha dado se lo doy a ustedes. No se guardó nada. Ya no les llamaré más siervos. Qué hermoso que hay un momento en su vida en que, reitero, cualquiera sea el emprendimiento que esté llevando, cualquiera sea el liderazgo que esté llevando en la familia, en su pequeña empresa, en su gran empresa, cualquiera que sea, usted diga: todo lo que he recibido de Dios, todo lo que en experiencia he adquirido de la mano de Dios, lo he compartido contigo. Entonces, ahora tú sabes todos los secretos de esta profesión, todos los secretos de esta actividad, ya tú los conoces, o ustedes lo conocen, porque puede ser incluso un equipo. Y otra palabra más profunda y poderosa, que está en Juan 14:12, profunda y poderosa, tómela. Dice: les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago, y hará obras más grandes, porque yo regreso al Padre. Obras más grandes que las que hizo Jesús. Pregúntese, con base en mi talento, con base en mi conocimiento, con base en lo que he aprendido, ¿cuáles son las cosas más grandes que yo puedo hacer, más grandes de las que hizo Jesús? ¿Cuáles son las cosas más grandes que corresponden a mí? De pronto he tratado de vivir la vida viviendo la vida de otro. De pronto he vivido una vida prestada tratando de ser como otro. De pronto no me he ocupado de ver mis talentos, porque todos y cada uno de nosotros, dice la Biblia, Dios repartió talentos a todo el mundo sin excepción. Si usted se cree la persona menos talentosa, por lo menos tiene un talento. Y ese talento es suficiente para que usted realice cosas mayores que las que hizo Jesús. La confianza en usted mismo, radica en lo que dijimos primero en el libro de Primera de Juan. Radica esencialmente en la confianza que usted tiene en Dios, en la comunión que usted tiene con Dios, en que usted obedezca a Dios y conozca a Dios. Obedecer a Dios no implica buscar el decálogo y decir: yo me voy a aprender los 10 mandamientos para seguir a Dios. Obedecer a Dios tiene que ver con una relación de confianza. Yo le reitero a mi hija de 15 años, que es con quien más interactúo en esto de la reproducción y el legado. Yo le digo: mi amor, porque es la que está de turno ahorita. Yo le digo: mi amor, cada una de las cosas que yo te pongo como disciplina, como dejarle el celular en mi mesa de noche, como tener un cronograma de actividades después del colegio, cada una de esas cosas, comprometerte con la limpieza de la casa, cada una de esas cosas
a ti te podrá molestar y dirás, mi papá es estricto porque sé que lo ha dicho y me lo ha dicho aún a mí, pero las entenderás después. Y después entenderás que son necesarias para que realmente haya una formación así. La actitud que nosotros debemos asumir con respecto a Dios y en nuestra relación con Él es una relación de confianza en la que Dios, a través de la vida en Jesús, nos muestra la cultura, escúcheme, la vida del reino, para que esa vida del reino permee nuestras vidas por su Espíritu. Y hay una promesa de que Él vivirá en nosotros y nosotros vivimos en Él. Una comunión diaria en la cual usted diga, yo quiero que tu voluntad perfecta se haga en mi vida porque es la mejor opción para mí. La mejor opción es que tu voluntad se lleve a cabo en mí porque de esa manera realmente podré vivir una vida bendecida. Entonces, mire lo que dice por eso Juan 14:12. Mayores cosas hará. Otra pregunta reflexiva. ¿Ve usted el acto de preparar a su sucesor o a sus sucesores como una amenaza, como una carga o como una oportunidad mejor para ampliar su impacto de liderazgo más allá del tiempo que usted viva? ¿Ah? Y la otra pregunta, ¿qué impacto, este para que usted emprenda, qué impacto tiene su planificación de sucesión sobre sus prioridades diarias, semanales, mensuales o anuales? Yo le doy gracias a todas las personas que con confianza han escrito y le pido que escriba edgardolacera@gmail.com, edgardolacera@gmail.com, y con gusto le comparto material en PDF y puede llenar incluso una forma de Google donde diga yo quiero seguir ese liderazgo porque quiero que mi vida tenga un plan de vida y hay un plan de vida también que usted puede seguir. Yo le invito a que se una a este club de liderazgo de alto nivel y que de esa manera su vida, su familia, su trabajo, su emprendimiento, su gerencia, su administración tenga ese potencial tremendo de la influencia de Jesús en todo aquello. Yo le invito a hacer una oración conmigo para este tiempo en el que hemos compartido, por la reflexión que usted y yo podamos hacer con respecto a este tema, porque a mí también me ha hecho reflexionar. Yo también he pensado en mi futuro, yo también he pensado en mi legado, vengo trabajando en ello y seguiré trabajando duro para que cuando el día que yo no esté, cualquiera que sea Dios tenga, yo sé que mi liderazgo se posterga en mis hijos, en las personas a las que influencio, en las personas con las que he podido compartir. Así que afrontemos la realidad de que no somos de esta tierra, estamos aquí como peregrinos, como extranjeros. Pero en esta estancia tenemos la oportunidad de ejercer una influencia positiva a través de un liderazgo efectivo al cual usted y yo estamos siendo llamados. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la bendición de este tiempo, por las personas que no solo estarán aquí en este video en vivo, sino también por aquellas que lo recibirán más tarde en YouTube o en las redes sociales distintas. Te pido, Dios, que así como tú enseñaste a orar, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, que nuestra confianza contigo, nuestra comunión contigo nos permita decir de corazón, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida y que intencionalmente busquemos cada día hacer tu voluntad para vivir el liderazgo de amor, de servicio que tú nos llamaste a hacer. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de pausa refrescante, por escucharme. Soy Edgardo Lacera y estoy para servir. Hasta la próxima semana.